Buenas tardes a todos, bienvenidos a este foro para y por los trabajadores. Qué bueno, me gusta estar aquí. El día de hoy va a llevar la mesa la profesora Verónica Victoria de la UAM Xochimilco, quien nos va a hacer favor de introducir a los ponentes que se presentan el día de hoy. Y como son varios, bueno, y no caben en esta parte de la mesa, por el momento vamos a dar el inicio con los compañeros que también tienen que viajar para tomar su avión, entonces pongamos a ellos toda la atención. De favor apaguen sus celulares, todos, para que podamos tener un diálogo bastante continuo, sin interrupciones. Las preguntas las hacemos después en una ronda. Si les parece bien, entonces que la maestra Verónica Victoria los atiende. Bueno, pues buenas noches. Agradecemos la participación de todos ustedes a nombre de la UAM Xochimilco, particularmente del área de estudios del trabajo. Y voy a presentar a mis compañeros que están aquí, van a ser los ponentes, a mis compañeros y compañera de la UAM Xochimilco, a mi compañera Laura, para iniciar. Miren, nosotros propusimos un orden ahorita antes de presentar y le propongo a Andrés, van a exponer nuestros compañeros de trado y vamos a ir continuando con el orden. Bueno, pues nos acompaña en esta mesa nuestra compañera Laura Colín del Colegio de Tlaxcala, a quien le agradecemos su viaje hasta acá. Nos acompaña también nuestro compañero Jesús Torres, presidente de la cooperativa Trado. Viene desde Guadalajara, también muy esfuerzo. Nos acompaña el doctor Juan José Rojas de la Red Cooperativa de Investigadores Cooperativistas Académicos. Es un compañero muy conocido en todo el ámbito de las cooperativas, investigador, asesor en su momento de la Comisión de Fomento Cooperativo, y nos acompaña desde Texcoco. También nos acompaña nuestro compañero Andrés Barrera del CRIM, la UNAM. Y por supuesto está con nosotros los organizadores de este evento, que es la economía de los trabajadores. Es un evento que hemos venido desarrollando desde el año 2007, y nuestros compañeros coordinadores, impulsores de esta iniciativa, son la maestra Celia Pacheco de la UAM Xochimilco y también el maestro Marco Gómez. Entonces, para este evento de la economía de los trabajadores, nosotros hacemos eventos previos a un evento que hacemos a nivel nacional o internacional. Este año internacional, al rato le vamos a pedir a nuestros compañeros que nos platiquen muy rápidamente al final dónde va a ser el evento, qué contenido vamos a dar a esta mesa. Bueno, para iniciar, ya no hacer mucho preámbulo, nuestra mesa se llama el debate sobre autogestión económica frente al capital globalizado. Les decía yo a mis compañeros hace rato, hace un año o dos, un artículo en La Jornada de Chomsky decía: ¿podrá la humanidad sobrevivir al capitalismo? Y esta es un poco la idea, ¿no?, de la discusión de esta mesa. Entonces, sin más, le damos la palabra a nuestro compañero Jesús Torres. Muy buenas tardes, noches, compañeras, compañeros. La verdad que primero agradecer la invitación que nos hicieron a participar. Ya hay toda una experiencia, una historia. La compañera estuvo alguna vez en la planta de nosotros, y bueno, nosotros que trataríamos, por supuesto, de comentar desde la experiencia de una cooperativa como la nuestra, con sus antecedentes históricos, cómo es la relación, la historia y la experiencia que hemos tenido en base a precisamente a enfrentar a un capitalismo global como es al que nos estamos enfrentando. Bueno, lo primero sería un poco señalar, tal vez no todos nos conozcan, nosotros fuimos los trabajadores del sindicato de Euskadi, quienes hace poco más de 13 años, para ser exactos, nos enfrentamos precisamente a uno de los efectos concretos del capitalismo global, que fue el cierre de la empresa por parte de una multinacional como Continental Tire, que era la cuarta productora de llantas a nivel mundial. ¿Qué pasaba? Porque me parece que desde ahí empieza el enfrentamiento con este tipo de capitalismo. Digo, posteriormente hemos tenido que enfrentarlo de otra manera, ya con la fábrica en nuestro poder, con la administración de la empresa en nuestro poder, pero ¿qué pasaba desde ahí? ¿No? Y era un tema que me parece que es muy importante.
porque fundamentalmente la primera trinchera a la que se enfrentan los trabajadores contra el capitalismo, me parece que no es en las cooperativas, es precisamente en los centros de trabajo, en los sindicatos o directamente como trabajadores en contra de empresas multinacionales muy poderosas o hegemónicas. Digo, aquí hemos visto no solamente el caso de nosotros en la industria llantera, el cual es un caso que habría que rescatar, porque hemos visto otros casos como los trabajadores de Walmart, ¿no? Hay en ejemplos de enfrentamientos o del cómo vive uno, cómo sufre uno como trabajador el capitalismo globalizado. Y bueno, en este caso nosotros en la industria llantera en 2001, que fue cuando precisamente cierra la empresa Euskadi, previo a esto y producto del fenómeno que ya se empezaba a sentir con toda su crudeza del capitalismo globalizado, la industria del neumático, que es de donde nosotros venimos, empieza a sentir con toda la crudeza los efectos de la globalización, y un año antes precisamente cierra una de las empresas más grandes en México de las llantas, que era Xerox, en Tultitlán, que seguramente algunos de ustedes conocerán el caso. Bueno, no hubo mayor resistencia de los trabajadores porque no había confianza precisamente en la organización sindical y terminaron apabullados, realmente destruida la organización sindical. Los obreros en el desempleo tuvieron que aceptar la indemnización, pero también se dio otro caso de otra empresa globalizada, que es Michelin, en aquellos años la número 1 a nivel mundial, y entonces también los trabajadores de Michelin Uniroyal fueron despedidos inmisericordiamente y arrojados al desempleo. Bueno, eso parecía que iba a pasar también con el único sindicato independiente que había en aquellos años, que era el de Euskadi, que era el de nosotros. Un sindicato con una enorme tradición democrática, que había nacido en 1935 y que precisamente se enfrentaba en este proceso globalizado a una empresa ya multinacional, porque esta empresa de nosotros, que también nació en el 35 y un poco antes, en el 31, el sindicato nació en el 35, bueno, pues ya era propietaria ya no solamente de capital americano-español, que fue el que le dio origen a la empresa, sino ya en este caso ya era de un poder también supremo, que es el poder de Carlos Slim, que que es hoy mismo el hombre más rico del mundo, y Slim fue dueño de Euskadi del 92 al 98. Del 98 al 2001 compra la empresa Continental Tire, que era la cuarta productora de llantas a nivel mundial, y entonces, pues bueno, venía el cierre entre el 98 y el 2001, se dio un choque muy fuerte, ellos tratando de meter que para poder competir en una empresa globalizada había que aceptar la modernización de las condiciones generales de trabajo. Y me parece que eso en un sindicato como el nuestro era inaceptable, como finalmente lo fue, y la empresa decidió cerrar una de las fábricas o de las empresas más modernas de América Latina por muchos años, que era la nuestra, y entonces no había mucho sentido desde el punto de vista capital para cerrar una fábrica como la nuestra con muchísimos adelantos tecnológicos, pero la lógica era realmente desaparecer al sindicato. Bueno, esto no ocurrió. Nosotros como trabajadores decidimos en asambleas generales dar la pelea a la Continental y decidimos no aceptar el cierre de la fábrica, pero la verdad es de que nunca nos hubiésemos imaginado que íbamos a durar 1141 días con la fábrica cerrada. Esa es la realidad. Eso fue lo que costó realmente doblar a la Continental, pero no solamente fue el resistir todo este tiempo con la fábrica cerrada, sino que darle la pelea a una multinacional como la Continental en Alemania mismo. Y esto, la verdad, que era una cosa tremendamente difícil en aquellos años, sin recursos, un sindicato solamente de empresa, nacional sí, pero de empresa, y enfrentarse no solamente al poder hegemónico de una empresa como la Continental, sino al propio poder del gobierno de Vicente Fox, que en aquellos años decía que era un gobierno de los patrones o de los empresarios y para los empresarios. Y entonces ustedes se pueden imaginar que Fox, por supuesto totalmente del lado de la Continental, declaró 2 veces improcedente la huelga, que es un término que no existe en la ley, y que nosotros tuvimos que pelear por todo este tiempo hasta lograr la reapertura de la fábrica
mediante un acuerdo, un convenio con la Continental, y entonces a partir de entonces se da la verdad lo que, y eso nos lo dijo algún funcionario de la Secretaría del Trabajo, bueno, si creyeron que fue duro el doblar a la Continental en tanto tiempo, bueno, ahora de verdad la tienen dura, porque es echar a volar un elefante del tamaño de la fábrica que tenemos actualmente. Y teníamos enormes retos, porque ustedes se pueden imaginar una planta parada por tanto tiempo. Bueno, cuando nosotros la vimos en la fábrica, nosotros, y aquí la compañera ya la conoce, sabe que está en una zona totalmente campirana, está en el campo, y entonces la fábrica empezó a ser el modus vivendi de los animales, precisamente el campo. Ahí estaban los animales, y estas máquinas que hoy en día, si algún día tuvieran oportunidad de visitar la planta, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Son máquinas de última generación de tecnología. Era prácticamente imposible volverlas a echar a volar. Y entonces nosotros, ya con la responsabilidad de tener la planta en nuestras manos, tuvimos que hacer acopio de ingenio y de muchas cosas más para poder volver a echar a volar la planta, pero lo hicimos en un tiempo récord, de acuerdo a los que conocían de plantas, para volver a activar una planta de este tamaño, cuando menos tendría que pasar un año. Bueno, yo les quiero decir que nosotros la primera llanta la sacamos antes de 5 meses, y este es un ejemplo de lo que nosotros estábamos dispuestos a hacer por esa planta y por esta fábrica. Pero después tendríamos que enfrentar nuevos retos. Estábamos inmersos en una economía totalmente globalizada, y cómo enfrentar un tema que es fundamental, que era adquirir materia prima en una proveeduría que es a nivel mundial. Es muy complicado, compañeras y compañeros. Y sin embargo, poco a poco nadie nos daba crédito, por supuesto. Yo creo que un poco antes los compañeros de la cooperacha nos entrevistaban y hablábamos de Pascual, y yo creo que Pascual se enfrentó a lo mismo cuando arrancaron su cooperativa, y cosas peores pues hoy también están enfrentando a poderes hegemónicos como los de la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. Y bueno, nosotros lo hicimos, y creo que lo hicimos de manera muy exitosa. Empezamos a sortear esta primera dificultad, pero después seguían más. La siguiente era cómo entrar en un mercado que está dominado por las empresas globalizadas. Por ejemplo, si ustedes saben, aquí en México, nosotros lo decimos con mucho orgullo y con mucho gusto, nuestra marca, que es esta Blackstone Tires, es la única marca de llantas 100% mexicanas. No hay más, no existe ninguna otra empresa que haga llantas en México, ninguna que sea de capital mexicano. Tornel, que era la última, fue adquirida hace como 4 o 5 años por el grupo de la India, JK Tires. Ya acaban de anunciar que Goodyear va a instalar una planta en San Luis Potosí. Está Pirelli, italiana, en Silao. Está la propia Michelin en Querétaro, de Francia. Está la Bridgestone, que es anglo-japonesa, que es la número 1 a nivel mundial. Y está la propia Continental de Alemania. Es decir, nosotros estamos en medio de un océano con puros tiburones multinacionales, y sin embargo tenemos que tener, la cooperativa tuvo que discutir a fondo problemas que tal pareciera que son de principios, y nosotros así lo vimos. En el tema de los principios de la cooperativa es inflexible la propia cooperativa, pero tampoco somos suicidas, y tendríamos que hacer alianzas para poder sobrevivir en un mar de un mercado globalizado, y creo que lo estamos haciendo con mucho éxito, porque hicimos una alianza estratégica con una empresa norteamericana, y esto pareciera que es la antítesis de nuestra historia, y no lo es. Yo les quiero decir que hoy, a poco más de 7 años que tenemos esta alianza con Cooper Tire, la verdad que ha sido una alianza que me parece digna de un estudio y un análisis. Por supuesto, aquí hay académicos, yo soy obrero, pero a nosotros nos ha tocado tratar de resolver los problemas en la práctica, y lo hemos hecho, me parece, de una manera muy acertada. Quiero decirles que, por ejemplo, en un tema que para nosotros es de principios y no vamos a ceder, aún nos cueste la alianza con la Continental, es el tema de la solidaridad con las luchas obreras. La cooperativa nuestra, primero, su objetivo es sobrevivir. Creo que ya estamos en pleno proceso de consolidación, pero tampoco podemos olvidar de dónde venimos.
Y eso para nosotros ha sido un tema de principios y de fondo. Y en algún momento, prácticamente al inicio de la alianza con Cooper, los compañeros de la propia Cooper Tire en Findlay y en Ohio nos hicieron una petición de solidaridad, de mandar un mensaje de solidaridad con un conflicto muy fuerte que tenían con la propia Cooper, y nosotros no dudamos ni un momento en mandar solidaridad a los compañeros. Y esto, por supuesto, que generó la peor diferencia que hayamos tenido entre Cooper y la cooperativa Prado, pero aún así, con todo y eso, estuvimos convencidos de que los principios no son negociables, y nosotros jamás íbamos a negociar este asunto. Bueno, hasta hoy la alianza ha funcionado, pero eso nos ha dado una posibilidad muy importante de conocer primero en qué terreno estamos parados, que nos conozca la industria y fundamentalmente algo que no conocíamos, y que era el mercado, que era vender las llantas. Eso no lo sabíamos. Nosotros, pienso yo, que éramos muy buenos o de los mejores para hacer llantas, como finalmente lo demostramos, pero no sabíamos vender llantas. Y hoy quiero decirles que esa parte la estamos resolviendo. Creo que en los hechos estamos aprendiendo a competir contra verdaderos tiburones. Les quiero decir también que, por ejemplo, una empresa hegemónica como Bridgestone, la número 1 a nivel mundial, tiene interpuesta una demanda en el INPI para anular nuestra marca, nuestra modesta marca Blackstone, y esto no tiene otro objetivo más que una cuestión de carácter monopólico. Ellos no quieren tener ni media competencia de nuestra cooperativa, así bien sea chiquita todavía, y hasta hoy le hemos dado la batalla, me parece, de manera muy digna y además de manera muy exitosa. Entonces, enfrentamos, por supuesto, los vaivenes de un mercado globalizado, todo este asunto de los fenómenos que a nivel global tiene que ver con los precios de las materias primas a nivel internacional, pero me parece que lo estamos haciendo de manera muy exitosa. Y hoy en día esa cooperativa que arrancó con más incertidumbre que otra cosa, hoy en día estamos cumpliendo 10 años, y en 10 años hemos producido más de 25 millones de llantas. Eso nos da una idea del nivel de la propia cooperativa, pero además la cooperativa está creciendo. De 600 miembros que éramos del sindicato y con los que arrancamos la cooperativa, hoy 10 años después prácticamente se duplicó el número de miembros de la cooperativa. Estamos siendo algo como 1,100 socios de la cooperativa, y eso me parece que es algo que nos llena de mucho orgullo y que se los queríamos compartir. Pero por supuesto, aún y con todas las contradicciones que hay en una cooperativa, y entendiendo que los problemas contra el capital, así como lo decía la compañera Laura, Verónica, sobre el tema de Chomsky, que hace falta mucho más que hacer cooperativas para doblar el tema del poder económico globalizado. Y yo creo que foros como este de aquí tienen que salir, por supuesto, con ideas como las del maestro Juan José Rojas, de la compañera Laura, del compañero Andrés, por supuesto que van a aportar mucho más que lo que es nuestra modesta experiencia, pero sí lo queríamos compartir con ustedes y agradecer de verdad de nuevo la invitación que nos hicieron. Miren, les quiero hacer una propuesta. ¿Perdón? Sí, les voy a hacer una propuesta, a ver si están de acuerdo. Nuestros compañeros de entrada tienen que salir a más tardar 7:30 para el rumbo al aeropuerto. Entonces les quiero proponer que haya una ponencia más de 20 minutos, terminando esa segunda ponencia para que también ellas escuchen lo que los compañeros tienen que decir. Abrimos un espacio de preguntas y respuestas y continuamos con las siguientes dos ponencias. ¿Estarían de acuerdo los ponentes y nuestros compañeros aquí? Sí. Ok. Si es así, entonces le voy a proponer a Laura que continúe 20 minutos y después abrimos estos 10 minutos, 5 minutos de preguntas y respuestas para que también estén los dos escuchando, y luego abrimos el segundo periodo de ponencias. Sí. Bueno, hola, buenas tardes. También les agradezco mucho la invitación. A muchos, veo muchas caras conocidas, entonces cuando me invitaron a participar en esto dije, vamos a cambiar un poco la orientación.
Y me encanta que me haya antecedido la experiencia de la cooperativa porque creo que enmarca lo que voy a plantear. O sea, hay muchas experiencias, me gusta el tema del trabajo autogestionado, porque el trabajo autogestionado precisamente es como un paraguas en el cual entran experiencias como las empresas recuperadas. Tuve la oportunidad de estar con empresas recuperadas en Argentina y lo que cuentan es más o menos similar a lo que cuentan ustedes. Las cooperativas como una forma democrática al interior de organización de los trabajadores para poder entrar en el mercado, y el tema al que yo me dedico hace más de 10 años, que es el tema de la economía solidaria. Todas tienen un denominador común, que es esta búsqueda de trabajo, precisamente, no necesariamente empleo. Y como dice mi amigo David Barkin aquí presente, el capitalismo puede llegar a resolver el problema financiero. El ecológico no, definitivamente, pero no nos vamos a meter con ese tema. Pero lo que no va a poder resolver más es el problema de trabajo. ¿Por qué? Bueno, Rifkin habla del fin del trabajo, otros hablan del fin de la centralidad del trabajo, simplemente porque entre el aumento de la productividad y la robotización, cada vez pueden producir con menos fuerza de trabajo. Y no les interesa. Les voy a contar una anécdota porque creo que esto es muy claro. En alguna ocasión hablaba con una persona que tenía una posición muy central en la discusión de la privatización del cambio del 27, y entonces yo le decía, ¿y qué vas a hacer con ese 1,5 millones de campesinos si la industria ya no tiene ninguna capacidad de poder absorberlos? Una guerra con Guatemala, se rió y me dijo, tú eres buena, yo la haría con Norteamérica para que se mueran todos. Antes que eso me había dicho que el campo no necesita más del 7% de la PA y siendo muy generosos el 14%. Es decir, al capitalismo globalizado no le importa qué pasen con los trabajadores. Cuando se dieron cuenta que en los 10 años del consenso de Washington el 50% de la humanidad estaba en pobreza, que dijeron, vamos a regalarles dinero para que sigan existiendo como consumidores. Lo que no les interesa es que las empresas puedan seguir produciendo y que sigamos siendo consumidores voraces. Si eso implica que la gente no tenga un trabajo digno, una actividad que le permita vivir, no les importa, prefieren repartir dinero, total el dinero lo fabrican con una maquinita, a generar trabajo. Entonces, el tema común que unifica tanto a las empresas recuperadas, a las cooperativas y a muchos emprendimientos, bueno, las cooperativas son parte de la economía social, pero emprendimientos de esto que se llama la economía solidaria, y que lo hemos escuchado a través del tiempo reiteradamente, lo dijo claramente quien me antecedió, es la cuestión del mercado, ¿no? O sea, los trabajadores de lo que sean, campesinos, obreros, de artesanos, saben producir, pero no tienen cómo vender. Y menos van a tener cómo vender cuando los mercados de venta cada vez están más monopolizados. Es totalmente cierto lo que comentabas, lo hemos visto aquí y en otros países. Compran empresas para cerrarlas, para no tener ningún tipo de competencia. Cada vez que se abre una de estas grandototas, el malo de la película siempre es Walmart, cada vez que se abre una de estas grandes comercializadoras, no solamente se destruyen capacidades productivas porque no le van a comprar al pequeño productor, sino que se destruyen también pequeños negocios. En Tlaxcala, que era un centro comercial de mucho tiempo, lo abrieron en Santana Chautempan, y le comenté a un amigo que estaba trabajando ese tema, le digo, estoy segura que al mes las empresas lo van a resentir, digo, los negocios, y me dice, apliqué una encuesta a la semana ya habían perdido un 50% de ventas. Tengo un alumno que está haciendo trabajo de campo en lo que ha sido uno de los mayores tianguis
no solamente en México, sino en Mesoamérica, que es el de San Martín Texmelucan, y muchos de los de los vendedores del tianguis están tronando. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que yo, desde mi perspectiva de estar trabajando en la economía solidaria, veo como alternativa? Y eso es lo que planteo en mi libro, que es la producción local, diversificada e interdependiente. Es decir, recuperar los mercados locales, los mercados en un espacio que puede ser virtual, no necesariamente tiene que ser físico, pero que permita la interdependencia entre necesidades y oferta. Muchos de los emprendimientos, o sea, ¿por qué sale esto de la economía solidaria? Porque antes de empezar a teorizarlo, muchas de las organizaciones que siguen trabajando el tema le apostaban al emprendimiento. Pero el emprendimiento, ¿cómo lo hacían? El emprendimiento finalmente lo hacían con lógica capitalista. Tal vez no tanto producir más por menos, pero sí producir a gran escala, y luego siempre se enfrentaban con la bronca de a quién le voy a vender. Es decir, tenían un montón de productos y la imposibilidad de tener acceso a un gran distribuidor, y si querían venderlo en el mercado local, el mercado local no tenía la capacidad de absorción de la totalidad de la producción. Por ejemplo, si vamos a las ferias de economía solidaria o a los tianguis, vamos a ver que siempre están ofertando las mismas cosas, ¿no? En todos lados va a haber cremas de belleza, va a haber cremas para medicinales, va a haber productos de miel, propóleo, pero siempre son las mismas cosas. ¿Por qué? Porque parten de preguntarse qué es lo que puedo producir, y no parten de preguntarse cuáles son las necesidades que tiene que satisfacer mi mercado. Entonces, dar la vuelta a esto es, yo digo, hacer una revolución copernicana y preguntarse qué es lo que mis vecinos, mis amigos están comprando en el mercado y que estarían dispuestos a comprarme a mí. Entonces, si se hace este cambio y la oferta en estos mercados alternativos se diversifica, podemos llegar a lograr la interdependencia. En este momento, aunque uno quiera comprar todo lo que quiere en el mercado alternativo, resulta que hay un montón de cosas que no las podemos comprar. Entre ellas, por ejemplo, las llantas, ¿no? O sea, si yo quiero comprarles a ustedes, no sé cómo le haría en Tlaxcala, porque seguramente no tienen distribuidores en Tlaxcala. Entonces, esto nos lleva no tanto a la forma como se produce, sino a la forma como conquistamos mercados. Los mercados, yo creo que desde la prehistoria han sido una arena de guerra. Es una guerra por los mercados. Cada vez que el campo alternativo de la economía social, o de como queramos llamarles, inventa un mecanismo de comercialización alternativa, viene el capitalismo y se lo apropia. Por ejemplo, la mentada certificación. Como todos sabemos, la certificación ya fue comprada por el capitalismo. Pero no es el único. La producción orgánica, que fue una forma de captar un nicho interesado en lo ecológico, en la salud y demás, ya tenemos Green Corner. En Estados Unidos hay una cadena enorme que se llama All Stars, que ya empieza a tener sucursales en Latinoamérica. Es decir, ven el nicho de mercado y tratan de apropiárselo y de destruir esa posibilidad de un comercio alternativo. Entonces, la forma de poder luchar por ese mercado no es solamente crear cada vez más mercados alternativos. Chapingo ha hecho una buena tarea con eso, no sé, ya me quedé en 11 creo que tenían, pero creo que ya son más los mercados alternativos. Otras universidades han hecho esfuerzos, la red de economía solidaria ya en la Ciudad de México tiene varios que ha formado, otros se han formado espontáneamente, sino cómo
incidimos en que todo lo que necesitamos, y ahí está parte de la función del consumidor, se encuentre ahí. Es decir, cómo presionamos para que no tengamos una oferta limitada, sino que el conjunto de nuestras necesidades se puedan satisfacer vía el comercio alternativo y entonces cerrar el círculo. A esto yo le llamo la circularidad de los intercambios. Esto puede ser adicionado con una fórmula que ya existe a nivel internacional, que son las monedas alternativas. Las monedas alternativas o comunitarias, ¿por qué usamos comunitarias? Porque alternativas también las tiene la industria. Ya también se ha apropiado de ellas. Los monederos electrónicos de Soriana, las millas de las compañías aéreas, Sanborns también tiene una de punto, es moneda alternativa. Todos son métodos de, ellos dicen, fidelizar la clientela. ¿Qué es eso? Que siempre tengamos que comprarles a ellos. Ese mismo mecanismo como moneda comunitaria también se puede hacer para circularizar los intercambios a nivel local. Es decir, si yo tengo una moneda que solamente la puedo gastar en la localidad, aunque el Oxxo esté ofreciendo Coca-Cola, a lo mejor voy y compro Pascual, porque tengo ese papelito que me permite comprar el Pascual que hay en el mercado alternativo. Entonces, el tema del mercado es un tema común a todos los proyectos de autogestión de los trabajadores. Me vuelvo a las cooperativas para ver que no es solamente un problema chiquitito y local, sino que es un problema que también abarca a los más grandes. Por ejemplo, una de las empresas recuperadas, y ya termino, no me miren feo, de las empresas recuperadas en Argentina era de fábrica de tractores y estaban a punto de quebrar cuando Evo Morales hace una compra grande de tractores para sus proyectos de gobierno. Pero ayer soy videofóbica, pero ayer sí vi un video que hablaba el ministro de Economía de Argentina, un muchacho muy joven, Kicillof, y él planteaba esto mismo que yo estoy planteando a nivel de un país. Es decir, cómo para poder generar trabajo hay que también reconstruir el mercado y cómo teniendo un mercado saludable en un país el dinero circula internamente y no se escapa. Claro, han agarrado todas las críticas del mundo de todos los contrarios de este programa por el problema cambiario, la cerrazón de los mercados, porque eso es lo peor que se le puede plantear a un capitalista, ¿no? Y más a un neoliberal, cerrar el mercado, manejar la propia moneda, generar propias monedas. Aquí, a pequeña escala, el Tumín ya tuvo la bronca que Hacienda le cayó porque estaba usurpando una función del Estado. Entonces, la generación de nuestros mercados, de nuestras formas de intercambio, de los productos que necesitamos en espacios locales es una forma de autonomía y por lo tanto de poder popular y de no estar pidiendo subsidios ni dependiendo de los programas del gobierno ni de que nos repartan dinero. Yo con eso terminaría para no llevarme más de los 20 minutos. Pues entonces en esta dinámica propuesta estaríamos abriendo un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. No sé si aquí de nuestros compañeros hay una, dos, tres, sí. tres personas. Entonces, 4. Entonces, pasa por aquí. Sí, para que les pasamos el entonces, micrófono para acá. Les pido por favor que pase al frente, porque no tenemos inalámbrico, entonces para que aquí nos haga su pregunta. O grito. O grito, pero mejor ya. Aquí, para que se grabe. Bueno, aparte de emprender la economía local, porque para mí es el verdadero desarrollo de los pueblos, debemos de cómo abrir mercados. Bueno, pues es muy fácil. Nosotros somos los principales responsables como consumidores. ¿Por qué? Porque consumimos porquería y media, producto chatarra que nos venden todas las grandes empresas transnacionales. Ustedes entren a cualquier tienda y se espantan. Yo creo que el 90% de los productos que nos ofrecen son productos chatarra, llenos de agroquímicos, de conservadores, de transgénicos,
y que realmente una compañera decía, yo no sé si le estaba exagerando, que lo que menos daño hace de los cereales de cornflakes son las cajas, los empaques. Entonces hay que comernos las cajas. Pero mientras sigamos con ese consumo absurdo, torpe, claro que lo hacemos porque nos enajenaron desde niños con la televisión comercial, con Televisa y TV Azteca, porque es la forma que nos han hecho creer que vamos a ser exitosos y felices en este mundo. Entonces lo que debe acompañar a cualquier proyecto de economía solidaria es un consumo responsable e integral. Esto implica desde qué televisión vemos, qué leemos, a quién le compramos. Por ejemplo, ustedes no saben que los celulares, el 80% de la materia prima de los celulares se extrae de un país de África, y esa mina a cielo abierto es casi un centro de esclavismo, desde niños hasta ancianos, y se mueren día a día. Si fuéramos responsables, aquí, aunque somos muy luchadores sociales, yo puedo apostar que hay 2 o 3 compañeros que tienen hasta 2 o 3 celulares. Entonces, ¿dónde está nuestro consumo responsable? Si nosotros orientamos nuestro consumo responsable a pequeños productores, a economías locales, a tiendas del ISSSTE, del Seguro Social, de sindicatos, a pequeños productores, en todas las colonias llegan pequeños productores a vender sus productos, nopal, aguacate, chicharrón, tlacoyos, tortillas, pan, etcétera, etcétera. Entonces, por eso a mí me da risa, porque dicen que somos las víctimas del sistema capitalista. No, somos los principales responsables del sistema capitalista, porque estamos consumiendo su bola de porquerías que nos venden. Y sí se puede, yo tengo 5 o 6 años que no me paro en una tienda de autoservicio, en el ISSSTE sí, y le busco, pero hay que buscarle. Entonces, es la forma de distribuir la riqueza entre todos. Si yo me le compro a pequeños productores, a cooperativas, etcétera, etcétera, estoy distribuyendo el ingreso entre todos. Entonces yo he visto productores de semillas orgánicas y todo eso, y al lado es Coca-Cola. Entonces yo creo que esas personas, esos productores, no son consecuentes con sus planteamientos. Gracias. Y estoy de acuerdo con ella. Hay que desarrollar la economía local porque es realmente el desarrollo de los pueblos. Lo demás es puro bla bla bla. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Rojas, de Cooperativa Lemcom y de la Asociación Civil CRIE. Bueno, para el compañero Jesús Torres, nosotros en el 2007-2009 estuvimos en Zapopan, en esa parte de Guadalajara, ahí por el Salto, que es más o menos por donde está la zona de la planta. Y bueno, hicimos un modelo de intervención a nivel de un grupo de organizaciones para el problema del Lerma Chapala, que desborda en el Salto, y el problema era ese, ¿no? Pero tenía una cierta influencia en participación con la planta de Trado. Y nos platicaban en ese tiempo que eran como 600 socios y que el modelo era una copropiedad prácticamente con los empresarios que quedaron de ahí de esa planta. Entonces esa parte fue lo que nos explicaron y cómo se entiende que subsistieron a nivel empresarial. Eso fue fundamental por la transferencia tecnológica y el aprendizaje de la operación, tanto técnico como administrativo, ¿no? Y empresarial. Entonces bajo ese enfoque nosotros veíamos de que la práctica y el proceso interno fue muy difícil en ese sentido, pero la práctica cooperativa o la economía social prácticamente no la practica, creo que ni en la actualidad todavía, ¿no? Entonces, en el tema de hoy que nos lleva a la autogestión económica contra el capitalismo, en el sector social, incluidas obviamente las cooperativas, no vemos un modelo, ¿sí?, en donde los agentes de cambio sean realmente transformadores de ese proceso económico de economía social y solidaria. Entonces, nosotros hemos platicado mucho con los del SME, con los de Mexicana, con las cooperativas inclusive de Pemex, de los residuos que quedó cuando estaba la quina, de alcaldores de Tampico, de un conjunto de actores sociales del sector social, no se diga con Max Correa o todo tipo de representantes obreros o campesinos, y cómo podría hacerse, porque no estuvieron dispuestos, eso hay que decirlo, o sea, simplemente era de que en los deportivos del SME o en los edificios del SME se hiciera un modelo de integración con capital
de unos portafolios de las AFORES que se podrían utilizar para detonar proyectos cooperativos o de productivos sociales, y las divisas, ¿no?, de muchos gremios de representantes de grupos de diferentes estados. Entonces lo que hemos visto es que realmente no hay una disposición de romper el esquema del centralismo en estos grupos, inclusive en la misma UAM, en varias universidades que se ha planteado con Agustín en la UNAM. O sea, tienen fondos, los mismos telefonistas nos hablaban de un fondo de 30, 50 millones para cuestiones que tienen que ver con este tipo de enfoques, y así lo tienen muchas de las organizaciones sindicales. Entonces, ¿por qué no el SME no le entró a la concesión de televisión o a las nuevas concesiones? O sea, ya como empresa, ya como cooperativa empresa que puede participar. Las últimas reformas estructurales abren el camino para que los técnicos y profesionistas de Pemex puedan ser una empresa y se coloquen en parte de lo que ya está a disposición. Están anunciando ahorita que van a entregar a la petroquímica. O sea, ¿por qué le dejamos ese tipo de espacios cuando entre todos los grupos, sindicatos, obreros, campesinos, sector social, iniciativa privada, porque está desmantelada también en el DF de hace 6, 8 años que tenemos una clasificación AAA a nivel mundial, 6 delegaciones, y las otras estaban en el extremo opuesto de las últimas en cuanto a servicios, universidades, todo lo que se puede establecer en esos mecanismos, pero los modelos no los vemos. El modelo que debe de seguir o de orientar la academia, las instituciones, la política pública de partidos de izquierda gobernando, no sé qué gobiernan, pero esa es la parte fundamental que debe de orientar a las masas, ¿sí? Porque siempre hablamos de democracia y el gobierno del pueblo, y ese es de los peores errores que yo veo, ¿no? Aparte de, obviamente, muchos errores que ha habido en la política pública social en este país desde el siglo pasado. El mismo ejido fue un error tremendo. Entonces, hay muchas cuestiones que reorientar, pero sin un modelo, o así como dicen, ¿no? Si no sabes en dónde estás y no sabes qué vientos te están llegando, pues nunca vas a llegar a un destino. Entonces, esa parte yo creo que es la que se debería estar construyendo. De Laura, bueno, pues sí, también la experiencia, tuvimos la oportunidad con Laura en el tercer encuentro en Tlaxcala de ver propuestas supuestamente más académicas, más estudiadas. En ese momento todavía estaba el experimento del Sucre, la intención de varios países de colaborar con esa economía de intercambio de productos, y vimos en todo ese proceso de ese año para la fecha de que los joint ventures y cualquier esquema empresarial, ellos sí aplican esos trueques y tienen beneficios fiscales y tienen una serie de preferencias que el sector social seguimos desaprovechando, ¿no? ¿En dónde está la propuesta? ¿En dónde está el aprovechamiento de esa experiencia para poder realmente materializar en pequeños sectores? Nosotros somos de la idea que debe ser sistemas cerrados, territoriales, y que a partir de ahí, ¿cómo construir? El último congreso internacional que hicimos en la UNAM, en la Facultad de Economía, precisamente invitamos a Marco Turra, con el chef que practicaba en Chiapas, de Italia, y a Juan Castro, del Túnel, y lo esperamos en un hotel de la red de Luis Tejera y con americanos ahí en el hotel de la zona de Monumento de la Revolución. Entonces, esos procesos que los presentamos como una propuesta a ir creciendo, que se fueron separando, se fueron de alguna manera dividiendo, y creo que esa es la gran falla que seguimos observando, ¿no? Gracias. Quiero una pregunta. Creo es muy bueno esta posibilidad de platicar, pero en este momento estamos en preguntas. Entonces les pido preguntas, profesor Barkin. Los dos, de muy distintas maneras, plantearon vías en el cual cada uno de ustedes está involucrado. A mí me llamó mucho la atención, Laura habla de Walmart, y de hecho tu primer éxito comercial fue con Walmart. Ustedes tomaron una decisión, yo creo que atrevida,
en su momento y vendieron llantas de una manera muy importante a América del Sur vía Walmart. Y hay que felicitarles por eso. Pero la pregunta medular para todos nosotros cuando estamos hablando de trabajo, de trabajadores, de economía de los trabajadores, es cómo construimos, cómo consolidamos no el trabajo el trabajo, sino cómo hacemos que el trabajo sea la parte central de una sociedad. Y ahí está el problema. Para ti, Jesús, te pregunto, en momentos pasados te hemos preguntado, ¿todavía están buscando la forma de asociarse con grupos de productores agrícolas para sus propias familias, para usar sus extraordinarios recursos, porque que los tienen, recursos humanos, experiencia, para promover una producción para mercados locales, aunque sea solamente en su mercado, en su región de influencia? ¿Qué hay de la vivienda de tus propios obreros? ¿Qué hay de la vida social que implica una planta? Bueno, ahora tienes 1,200 miembros. Implica, supongo que casi 1,000 familias, supongo que algunos son hermanos, padres, hijos, etcétera, etcétera. Y están consolidando lo que puede ser una sociedad, además de o encima de la planta. ¿Cómo lo tienen concebido para atender a la pregunta? Y para ti, Laura, para picarte un poco, ¿cómo son las experiencias que tú conoces donde salen de la producción local para fomentar sociedad, para realmente crear los lazos que crean sociedad? Si no me equivoco, son las tres preguntas. Pero tenemos que hablar, ¿sí? Laura y desafortunadamente, las que conozco todavía están muy incipientemente en eso. Todavía muchos de los tianguis alternativos, por lo menos los que yo conozco, los productores entienden bien la cuestión de la producción a pequeña escala, contestan perfectamente la pregunta de no quiero producir más, porque con este excedente ya es mi excedente y no voy a producir a escala, pero todavía no entienden la asociación, el vínculo, no quiero usar la palabra asociación como sociedad, con el consumidor. Es decir, que tenemos que ser una unidad de intereses y jugarla juntos, y siguen pensando en la venta. Entonces creo que es un punto pendiente que tenemos que trabajar mucho, de cómo hacemos estos mecanismos de vinculación donde entendamos que somos absolutamente interdependientes y que el consumidor depende del productor, pero el productor también depende del consumidor, y que tenemos que construir sociedad. Y es muy extraño porque en el caso de México tenemos una cultura donde a nivel campesino, a nivel de las comunidades, hay muchos mecanismos de creación de sociedad. Los hubo más complejos antes porque involucraba toda la vida social. Ahorita lo único que queda son la parte de las fiestas religiosas, que todavía siguen siendo muy sociales. Pero las otras partes de intercambios recíprocos las ha destruido intencionalmente el gobierno, como por ejemplo pagando por el techo, la faena y todos los intercambios recíprocos de trabajo. Entonces es un trabajo muy grande que tenemos que hacer para reconstruir la sociedad y entender que estamos todos en el mismo barco. Inclusive, para lo que tú decías, los insumos, para que entiendan los productores de los mercados orgánicos que todo el insumo que están utilizando tienen que generar una empresa que se los produzca,
no lo hemos logrado. No hemos logrado ni siquiera que dejen de dar bolsitas de plástico. Entonces sí es un desafío y un reto muy grande. Bueno, lo primero es respetando la opinión del compañero, pero me parece que hace falta un poco más que una visita a nuestra cooperativa para conocer y en efecto decir si operamos o no como cooperativa. Yo le puedo decir que en efecto operamos como cooperativa, es una copropiedad, es cierto, desde que bajaron la planta a los trabajadores, así estaba acordado, muchas gracias. Pero la operación y el control de los trabajadores de la cooperativa es absoluto en el tema productivo. La alianza está en otro lado, y la alianza está precisamente en lo que mencionaba el profesor. A ver qué hacemos. O sea, es muy complicado también lo que decía la compañera Laura en Tlaxcala. Yo no sé si en Tlaxcala vendamos llantas, pero sí sé que estamos vendiendo en prácticamente toda la República. Seguramente en algún lugar vamos a encontrar. En efecto, la cooperativa tuvo que buscar mercados emergentes, incluso vendimos llantas a Dubái. Es una cosa tremenda, ¿no? Y fue con un broker ahí que encontramos, pero teníamos que vender. La planta en este momento está haciendo 18,000 llantas diarias. Para poder sobrevivir los costos de esa fábrica, nomás para que un poco dimensionemos de qué estamos hablando, y tal vez ahí es la diferencia de cómo tenemos un concepto de cooperativa y cómo nos enfrentamos a la vida real. Pero esa fábrica, para poder pagar la energía eléctrica, tenemos que firmar un cheque de más de 7 millones de pesos por mes. Esos gastos son brutales. Si no conseguimos un mercado que se coma las 350,000 llantas que tenemos que producir al mes, vamos a morir. Y eso me parece que ese ha sido... ¿Ya terminó? No. Y ese me parece que es el enfrentamiento entre la realidad y la utopía. Digo, nosotros, créanme lo que tratamos de ser consecuentes hasta las últimas, valga la redundancia, consecuencias en cuanto a nuestros principios. No ha sido fácil, de verdad que no ha sido fácil. Y nos enfrentamos a problemas mucho más graves hoy en día, que es la consolidación. Y en efecto, el que ya hoy en día estamos vendiendo llantas, ya ni siquiera Walmart, la estamos vendiendo a Estados Unidos. 75% de la producción la vendemos al principal, o Cooper, exactamente, al principal mercado de consumo del mundo, que es Norteamérica. Y eso no tiene nada que ver con un tema de principios tampoco. Si no vendemos las llantas, la cooperativa muere. ¿Cómo resolvemos el tema? No solamente el tema de la vivienda, tenemos muchos retos más que superar, profesor, pero sí le tengo que decir una cosa. Como trabajadores, como obreros, como cooperativistas, en este momento y con 10 años con la planta abierta, somos los que mejor cobramos de toda la industria. Y tiene que ver con una distribución muy justa de la riqueza de la cooperativa. Pero también tiene que ver con cuestiones de disciplina internas. Yo, por ejemplo, yo soy el presidente de la cooperativa, soy el presidente de la comercializadora y soy el presidente de toda la empresa, y yo no puedo ganar más de lo que gana el compañero más calificado de producción. Y esos principios, y a pesar de que la cooperativa hoy en día tiene posibilidades de pagar, porque entonces pasaría lo que pasa en Cruz Azul, ¿no? Con los hermanos estos Álvarez, no sé qué cosas, Álvarez Cuevas o algo así, ¿no? Que por supuesto no son todo lo que sea menos cooperativistas. Entonces, tenemos muchos retos, cierto. No está todavía acabada la discusión, pero creo que hoy en día somos un referente. Y somos un referente de algo que es muy distinto a lo que pasa en Argentina, porque nosotros también conocimos los casos de Sanón y de Bruckmann, lamentablemente el caso de Bruckmann, y nosotros hemos tenido con todas las deficiencias y aprendiendo cosas, porque nosotros éramos sindicalistas de toda la vida, pero estamos hoy metidos en un tema de mercado que tampoco tan tontos no hemos salido, y hemos ido brincando problema tras problema tras problema, y vamos en medio de este asunto que me parece, tenemos que dar la pelea. A mí me gustaría mucho vender en mercados alternativos las llantas, pero el problema es que la cadena de distribución es muy difícil para nosotros. Entonces, seguramente en la cooperativa vamos a ir aprendiendo más en todo este tiempo, y por supuesto de quienes estudian todo este tema de los movimientos sociales y el capital. Nosotros, por supuesto, pensamos que
que se necesita mucho más que cooperativas para poder transformar un sistema capitalista. Y yo creo que ahí tenemos que estar todos, académicos, obreros, campesinos, y todos estamos en el sector. Al respecto, los compañeros que operan, que han tenido una cooperativa, los compañeros consumidores responsables, quizás nos quedaría pendiente que nos sentemos a organizar otro evento donde podamos debatir con detalle estas cosas a partir de nuestras experiencias, ¿no? Porque es verdad, y en lo académico pasa, ¿no? Cuando uno trabaja con los alumnos es como, mucho está uno pensando en los ideales, en este ideal, este sueño. La práctica es una cosa que nos aterriza de otra forma, ¿no? Y es, ¿qué pudimos hacer? ¿Qué nos falta por hacer? Sí, pero ¿qué podemos hacer hoy en estas condiciones? Bueno, en este momento estaríamos como cerrando esta primera parte. Le agradecemos mucho a los dos, por supuesto se puede quedar aquí, pero en el caso en particular de sus compañeros de trabajo, les deseamos un buen viaje de regreso y les agradecemos que hayan venido para acá a este evento. Gracias, muchas gracias. Con permiso, me dio gusto saludar. Andrés, también, bueno, ahorita, cuando se pueda, para que el país. Después pueden participar los compañeros, ¿no? Sí. Al final participamos así.